Buenos días, alumnos. Voy a hacer un repaso general de todo lo que hemos avanzado en este tiempo de cuarentena, que de aquí a una semana posiblemente ya den un examen que viene a ser el segundo parcial del primer trimestre, porque ya tienen notas del primer parcial. Ahora este del segundo parcial. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho parte de soluciones y hemos hecho propiedades coligativas. Es decir, en soluciones hemos hecho ¿qué? Porcentaje en peso, que viene a ser masa de soluto, masa de solución por cuánto, por 100. Hemos hecho molaridad, que viene a ser mol por litro, molalidad, que viene a ser mol sobre kilogramo de agua, y lo último que hemos hecho ha sido normalidad, que es el mol equivalente sobre litro de solución. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3 y 4 tipos de concentración en soluciones. Si nos fijamos acá, estos dos son idénticos, la diferencia es, acá es mol equivalente y el otro es el número de moles. Estos dos también son idénticos porque acá dice moles, y la diferencia es que acá utilizamos el agua y acá utilizamos litros de solución. Entonces voy a hacer un ejemplo tratando de incluir 2 y 2, ¿sí? Un primer ejemplo me dicen se disuelven 22 gramos de, ¿qué colocamos? De cloruro de potasio en 200 gramos de H2O. Y me piden calcular el porcentaje en peso y la molalidad. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, ya saben, ustedes tienen que saber interpretar el enunciado. Tienen que sacar primero los datos. Y de acuerdo a los datos, verificamos cuál de estas formulitas vamos a utilizar. Entonces dicen, se disuelven 22 gramos de cloruro de potasio. ¿Qué significa 22 gramos? El soluto, 22 gramos de soluto. En 200 gramos de agua, el solvente, masa de solvente, dice cuánto es, 200 gramos de agua. ¿Qué nos piden calcular? Porcentaje en peso y molalidad. El porcentaje en peso y la molalidad. Entonces, para calcular el porcentaje en peso necesito masa de soluto sobre masa de solución. Y todo eso dice que está multiplicado por ¿cuánto? Por 100. Si me fijo, ¿conocemos masa de soluto? Sí, se conoce. ¿Se conoce masa de solución? No conozco masa de solución. Entonces, masa de solución es igual a ¿qué? ¿Qué hemos dicho que es una solución? La mezcla de un soluto con un solvente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Sumar estos dos. 200 más 22 me va a dar 222 gramos de ¿qué? Solución. Ya tenemos ahí. Entonces, conozco solución. Lo único que hago acá es el porcentaje en peso va a ser igual a 22, que viene a ser mi gramo de soluto, sobre ¿cuánto? 222. Todo eso está multiplicado por ¿cuánto? Por 100. Entonces sacamos nuestra calculadora y decimos 22 dividido entre 222
y multiplicamos por 100. Nos sale 9.9 por 100. Ya hemos calculado que nuestro porcentaje en peso. Ahora que me piden calcular molaridad. Molaridad dice que es igual a moles de soluto sobre kilogramo. Es decir, esto convertimos a kilogramo y esto a moles. 22 gramos de cloruro de potasio por un mol. Sabemos que es al peso molecular. 35 más 39 viene a ser 74 gramos. ¿Cuánto me va a salir ahí? 22 dividido entre 74 me sale 0.297 ¿qué? Moles. Ahora los kilogramos. ¿Cómo calculamos eso? 200 gramos de agua por 1 kilogramo es ¿cuánto? 1000 gramos. Gramos con gramos se me van. ¿Y qué me va a quedar? 0.2 kilogramos. Ya conozco los moles, conozco los kilogramos y como la idea va a ser igual a 0.297 y dividimos entre los kilogramos, que en este caso es 0.2. Es decir, dividido entre 0.2 nos va a salir 1.48. 1.48 kilunidades mol sobre kilogramo. Ya hemos calculado ahí qué porcentaje en peso y molaridad. Voy a hacer un problemita para calcular qué normalidad y luego entramos a propiedades coligativas. Me dicen calcular la normalidad de una solución cuando se disuelven pondremos 47 gramos de ácido fosfórico H3PO4 en 880 mililitros, pondremos 800 centímetros cúbicos de solución. Vuelvo a recalcar, para resolver este tipo de ejercicios lo único que hago es interpretar el enunciado y luego sacar nuestros datos. Interpretamos, dice, calcular la normalidad. Entonces aquí me están pidiendo normalidad de una solución cuando se disuelven 47 gramos. Masa de soluto, 47 gramos de ¿qué? De ácido fosfórico. En 800 volumen, 880 centímetros cúbicos de solución. Me fijo mi formulita de normalidad. Normalidad dice mol equivalente sobre litro. Entonces, ¿qué hacemos? Estos mililitros convierto a litros y estos gramos convertimos a mol equivalente. ¿Cómo hacemos? 800 centímetros cúbicos por, digo, 1 litro. ¿Cuántos centímetros cúbicos? Es lo mismo que decir mililitros. Tenemos ¿cuánto? 1000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico con centímetro cúbico y me va a salir 0.8 ¿qué? Litros. Ahora, ¿cómo sacamos nuestro peso equivalente o nuestro mol equivalente? Entonces, lo primero que hago es sacar el peso molecular. Hidrógeno 3, fósforo 1, oxígeno 4. Multiplicamos por sus pesos atómicos. 31 por 16. Acá me sale 3, ahí me sale 31, acá 64. Todo sale ¿cuánto? 90.
8. Esto que viene a ser el peso molecular. Entonces, para sacar el mol equivalente, tengo que sacar yo mi peso equivalente, que hemos dicho que es el peso molecular sobre el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay ahí? 3. Entonces, mi peso equivalente va a ser igual a 98 dividido entre 3. Mi peso equivalente sale 98 dividido entre 3, me sale 32.6. 32.6 ¿qué? Gramos. Ahora con este peso equivalente, ¿qué voy a calcular? El mol equivalente. Es decir, parto de 47 gramos de ácido por un mol equivalente, ya no es al peso molecular, es al peso equivalente. ¿Cuánto? 32.6. Entonces, ¿cuánto me va a salir eso? 1,438. 1,438 ¿qué? Mol equivalente. Ahora, como conozco el volumen, conozco mol equivalente, lo único que hago es reemplazar. La normalidad va a ser igual a 1.43 sobre el volumen, ¿cuánto es? 0.88. ¿Cuánto me va a salir eso? 1,63. 1.63. ¿Qué unidad es? Mol equivalente por litro. Entonces ya vuelvo a recalcarles. Tenemos 1, 2, 3 y las 4 formulitas para poder calcular soluciones, molaridad, normalidad, porcentaje en peso y molaridad. Ahora nos vamos a las propiedades coligativas. Entonces, cuando hablamos de propiedades, coligativas, tenemos la presión de vapor por XD, tenemos la diferencia de temperatura de ebullición, que es igual a la constante de ebullición por M, la temperatura de congelación, que es igual a la constante de congelación por M también, y luego tenemos P, que es la presión osmótica, es molaridad por R y por P. Al igual que soluciones, 1, 2, 3 y 4 formulitas tenemos. Lo que hemos hecho en la anterior semana, les he dado ejemplos de estos tres. Todavía no he entrado a hacer la presión de vapor. Entonces ahora vamos a utilizar estas tres formulitas. Y para calcular temperatura de ebullición y temperatura de congelación, lo único que tenemos que conocer es nuestra molaridad. Y para presión osmótica tenemos que conocer ¿qué? La molaridad. Entonces voy a hacer un ejemplo para calcular los tres en uno solo. Me dicen se disuelve pondremos 27,5 gramos de glucosa, carbono 3, 12 o 6 en 125 gramos de agua. Entonces me piden calcular temperatura de ebullición, temperatura de congelación y presión osmótica, suponiendo
que M es igual a M, que significa que la molaridad tiene que ser igual a la molaridad. Entonces, al igual que soluciones, lo primero que tenemos que sacar es interpretar el enunciado y luego sacar ¿qué? Nuestros datos. Tenemos 27 gramos ¿de qué? De glucosa. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Y tenemos también masa de solvente que viene a ser 125 gramos ¿de qué? De agua. Calcular temperatura de ebullición, temperatura de congelación y presión osmótica. Ahí tenemos las tres formulitas. Para calcular estas tres, tengo que calcular primero molaridad y luego molaridad. Reemplazar en la constante tenemos ambos. Entonces, ¿qué hago? Molaridad. Un mol es igual a su peso molecular. Si ustedes ya saben, hemos sacado, ¿sale cuánto? 180 gramos. Entonces decimos ahí 27.5 dividido entre 180 me sale 0,152 ¿qué? Moles. Y estos gramos de agua tengo que convertir a kilogramos. ¿Qué decimos? Un kilogramo tiene ¿cuánto? 1000 gramos. Gramos con gramos se me van y me va a salir 0.125 kilogramos. Ya tenemos el número de moles, tenemos el número de kilogramos, podemos calcular ¿qué? Nuestra molaridad. Mi molaridad va a ser igual a 0,152 dividido entre 0,125. Y nos sale 1.22 mol sobre kilogramo. Entonces, conociendo eso, conociendo nuestra molaridad, ya puedo calcular temperatura de ebullición, donde me dicen que la temperatura de ebullición es igual a ¿qué? A la constante de ebullición. ¿Cuánto vale esa constante de ebullición? 0.52. 0,52 por, ¿qué nos dice? Molaridad. ¿Cuánto es la molaridad? 1.22. Entonces, esa es mi temperatura o diferencia de temperatura de ebullición me va a salir 0,635 grados centígrados. Pero esta es la diferencia. Como estamos hablando de ebullición, que les dije, tienen que aumentar ¿cuánto? 100. Si aumento a 100 ahí, me va a dar directo 100,63 grados centígrados. Es mi temperatura de ebullición porque el agua hierve teóricamente a 100. Entonces, a esa diferencia aumento 100 y tenemos la temperatura de ebullición. Ahora calculamos la temperatura de congelación, que es lo mismo. Temperatura de congelación, la constante de congelación es menos 1.86. Otra vez, ¿por qué? Por la molaridad, 1.22. Entonces mi temperatura de congelación va a ser igual a ¿cuánto? 1.86 por 1.22 me sale menos 2.26. Siempre sale bajo cero, es decir, temperatura de congelación tendría que ser negativa. Y si hablamos en la diferencia de temperatura, va a ser si aumento 0 o no aumento 0, siempre me va a dar el mismo valor. Y por último, calculamos que nuestra presión osmótica. Para calcular presión osmótica, dice M, R y T. ¿Conocemos molaridad? Sí, porque dice que es igual a la molaridad. Ahí tenemos. ¿Conocemos R? Sí. ¿Cuánto viene a ser R? El valor de R
que sabemos que es la constante de los gases, vale 0,082. Siempre utilizamos esa constante. Y temperatura, que nos dicen que es igual a ¿cuánto? 25 grados centígrados. Siempre en el enunciado les van a dar su temperatura. Tenemos todo. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Mi presión osmótica va a ser molaridad. ¿Cuánto dice? 1.22 por la constante de los gases, 0,082 por la temperatura. Para la presión osmótica siempre tiene que estar en grado Kelvin, entonces ¿cuánto tiene que sumar? 273 y ahí les da 298. Entonces mi presión osmótica va a ser igual a ¿cuánto? 1.22 por 0.082 y por 298. 29,81. 29.81. ¿Qué unidades? Depende de R que utilizamos. Si utilizamos esto, ¿qué nos va a dar? Nos van a dar en atmósfera. Entonces ahí hemos calculado temperatura de ebullición, temperatura de congelación y presión osmótica. Y antes de eso, el anterior ejemplo, hicimos soluciones molaridad, normalidad y molaridad. Hemos hecho eso porque siempre utilizamos en propiedades estas dos concentraciones, molaridad y molalidad. Espero que les sirvan estos ejemplos. Ya les mando el link para el Zoom cuando vamos a pasar la próxima semana, reforzando algunos ejemplos más de estos, y les estoy mandando parte teórica para que se refuercen, porque va a entrar teoría también en el examen, y estos ejemplos, ¿sí? Ok, gracias, nos vemos, se cuidan.